No, normalmente la fuerza de seguridad te para, te pide la documentación, el conductor del auto le entrega en la mano, el de la fuerza de seguridad recorre alrededor del auto, mira las patentes, anota, viene, le devuelve la documentación. Y a alguno le dice, señor, abra el baúl, señor, abra esto, señor, abra las puertas, bájese todo. Empiezan a sacar, hay veces, hay procedimientos que empiezan a sacar todos los bolsos, revisan los bolsos, desordenan todo. Y después le dice, está bien, vaya. Bueno, capaz que en su momento la fuerza de seguridad le dice que ellos tienen la autoridad de hacer eso, pero en realidad no. Usted tranquilamente como conductor puede sentarse en su auto y le puede decir, mire señores, comuníquense acá y que traiga la orden de allanamiento o muéstreme la orden de allanamiento, ¿no? Entonces ahí sí puede hacer todo eso, o sea, le pueden abrir el capó, abrir el auto, levantarlo, pero hay casos excepcionales, que es cuando usan los perros, que el perro le hacen, no lo meten adentro al perro, sino cuando es un vehículo privado no lo meten adentro, lo hacen dar vuelta. Y si el perro se pone inquieto, ahí sí, el personal de seguridad puede proceder a revisar lo que el perro indica, ¿no? Y bueno, pero hay muchas veces que en la justicia, cuando llega a la justicia el tema de los procedimientos, más los procedimientos que se hacen en ruta, por la Policía Federal o por Gendarmería o por Prefectura o hasta por la Policía de la Provincia, hay veces que eso llega al juzgado y caen por cuando el abogado defensor de los que han sido secuestrados su vehículo, póngale, o que están presos, caen cae el juicio por el mal procedimiento. Hay veces que los procedimientos no son acorde a lo que realizan. Entonces, ojo con eso. Hay muchas veces que entonces a lo que nosotros apuntamos. El inspector de flora y fauna lo único que puede pedir es que se le exhiba si está haciendo un procedimiento y vienen los conductores o los ocupantes del vehículo vienen de algún campo, de practicar una caza deportiva o de pescar, muchas veces de pescar, lo único que el inspector de flora y fauna puede pedir es que se le exhiba la documentación, o sea, permiso de pesca o caza y los precintos, si es que tiene. Y después, con la venia de la policía o de la fuerza de seguridad que acompaña, tiene que pedir permiso al conductor del vehículo para revisar ya sea la parte de atrás, pero puede observar nomás, no puede entrar a toquetear nada, o sea, no tiene ese poder de policía. Ahí es donde entramos en una pelea, y hay veces que el personal de flora y fauna se cree que es la máxima autoridad y hay personas, o sea, los turistas, cazadores, pescadores que vienen y se sienten atropellados por estos, ¿no? Y estos agarran y secuestran cañas, secuestran armas, secuestran... Sí, ¿no? Todo lo que es producto de la caza o de la pesca lo secuestran, obviamente, es lo primero que secuestran. Después las armas, a veces te secuestran linterna, cuchillo, faro, un montón de cosas. Pero el problema que se da acá, que nosotros ya le habíamos planteado a Portela, es que el personal que está a cargo del control de flora y fauna no son legítimos usuarios. Y uno, para manipular un arma,
tiene que ser legítimo usuario. Segundo tema, Flora y Fauna no tiene un depósito o comúnmente como se llama una armería donde se pueda depositar con la mayor seguridad las armas de fuego secuestradas. Entonces ahí ya tenemos dos problemas. Primero, el personal de Flora y Fauna no es personal idóneo para manipular el arma porque no tiene la correspondiente LU, que es libreta del, o sea, legítimo usuario, ¿no? Porque para tener un legítimo usuario uno tiene que hacer una serie de pasos y el AMNAC o RENAR, lo que se conocía antes como RENAR, le autoriza que usted sea no portador, sino que tenga el arma, que el arma esté. De ahí establecen una serie de reglas que el cazador deportivo o legítimo usuario tiene que respetar a la hora de circular con el arma en su vehículo. Volviendo al tema, se ha pasado que los inspectores de Flora y Fauna secuestran las armas y no pueden secuestrar porque, vuelvo a repetir, no son legítimos usuarios. Entonces no pueden manipular el arma. Y si el que secuestra es la policía o fuerza de gendarmería, el arma queda a resguardo de ellos. Entonces el día de mañana, al momento de retirar el arma, después de que se paga, porque el procedimiento es, si uno lleva un arma ilegal, le pueden secuestrar el arma. Si usted no es legítimo usuario y lleva un arma, le van a secuestrar el arma y le van a iniciar una causa penal. Ahora, si usted es legítimo usuario y porque, póngale, por X motivo no tiene el permiso del campo, pero viene con algún animal que haya cazado, pero tiene permiso de caza y precinto, no le pueden secuestrar. No le pueden secuestrar nada, porque usted tiene permiso de caza, usted tiene permiso y usted tiene precinto. Lo que le falta es la autorización del campo, pero no quiere decir que usted ande metiéndose furtivo en diferentes campos, porque muchas veces hay gente que va a cazar a los campos de los amigos y por ahí no le dan, no es que van a autorizar y hacen la autorización, o como ahora implementó Flora y Fauna, que la autorización tiene que ser vía mail, todo electrónico. Pero bueno, son procedimientos, o sea, si a usted le falta la autorización, le cobran una multa por la falta de autorización, pero eso no conlleva a que le secuestren todo, porque inclusive hay casos, yo he tenido casos en que a compañeros cazadores le han secuestrado hasta el vehículo, ¿no? Pero, o sea, bueno, los malos procedimientos hacen a que después se haga un reclamo y el Estado termine reparando lo que han ocasionado los representantes del mismo, ¿no? Así que tengan mucho cuidado con eso. Más adelante vamos a hablar bien. Yo les voy a traer lo que es la ley de tránsito, la de seguridad vial, y le voy a leer. Y ustedes me van a saber decir o me van a corregir si en alguna parte dice que el conductor le debe entregar a quien le hace el procedimiento del operativo de tránsito. Jamás se entrega la documentación, jamás. Usted tiene la obligación de exhibir, pero no de entregar. Tengan en cuenta eso. Pero eso, más adelante, si Dios quiere, vamos a charlar. Vamos a tener la ley presente. Igual la puedo abrir acá en la computadora, pero es mejor tenerla presente, hablar. El que quiera, venga, le damos una copia que lleve. Pero el tema es, después de tantos reclamos que hizo la CRA, que había presentado la otra vuelta un comunicado en donde solicitaba que el gobierno provincial tome cartas en el asunto sobre la invasión de animales que no son autóctonos, o sea, son animales invasores, lo que es el ciervo axis, antílope
y chanchos, jabalí o chancho salvaje o cimarrón. Ellos pedían a través del comunicado de que el gobierno de la provincia tome cartas en el asunto. La otra vuelta circulaba un video en donde era una locura la cantidad de animales en Entre Ríos que lo tomaron, hicieron una filmación desde el aire. Ahora están todos, está en Facebook, en todas las redes sociales está el video ese. Pero bueno, Entre Ríos es otra provincia, tiene otra legislación y el Estado sabrá cómo controlar eso. El problema es que los animales esos están en constante movimiento. Entonces, como yo decía, no se soluciona con los cotos. El tema de los animales invasores no se soluciona con los cotos. Tampoco se soluciona con el aumento desmedido que hubo en la licencia de caza y el precinto. O sea, la licencia de caza deportiva que es por fin de semana, o sea, por 2 días, de 3.500 pasó a 49.000 pesos. Y el precinto pasó de 1.500 a 17.000. Entonces, todos dicen que no es caro, que la gente igual va a venir y que el turismo se va a fortalecer más. No, está bien, capaz que a muchos proteccionistas de animales eso no le guste esa clase de turismo, de que vengan los cazadores deportivos, pero bueno, pero es una parte, es una forma más de ingreso. Hoy en día lo que Flora y Fauna está haciendo es cortar eso y seleccionar el ingreso para ciertos sectores. En este caso en particular, los cotos. Los cotos de caza es donde normalmente se puede ir ahora. Pero por ejemplo, hay muchos parajes en donde hay campos que no tienen problema y le autorizan a los cazadores a que entren. Esos campos no tienen fines de lucro, pero en los parajes vecinos se genera un movimiento económico de fin de semana que la verdad vale la pena. Vale la pena, o sea, capaz que ellos en un fin de semana que vienen 2 o 3 grupos de cazadores, mueven más el negocio, el comercio interno de lo que se mueve en el mes. Entonces eso es lo que la provincia tiene que ver. El amigo Agustín Portela es bastante cabeza dura, bastante cabeza dura. Yo he hablado personalmente con él, así como el amigo Ruiz Díaz acá de Sauce, que es el inspector de flora y fauna. Pero son bastante cabeza dura, bastante. No le entra, ese sí que, como diría el dicho, no le entra bala en la cabeza. Ellos tienen una forma de ver que es diferente. Es diferente a la situación. O sea, a mí me gustaría que el amigo Agustín Portela, que es odontólogo, el hombre es odontólogo, no es productor, y es de Santa Lucía, y vive ahí, en la ciudad. O sea, que un productor le agarre y le diga, bueno, a ver, señor Portela, venga conmigo, vamos una semana al campo y usted viva en carne propia el perjuicio que hacen los animales estos. Entonces que vaya, no le digo que vaya una semana, que vaya 2 o 3 días. 2 o 3 días en una zona, por ejemplo en la zona de Mercedes, 2 o 3 días en la zona de acá de Curuzú, 2 o 3 días en la zona de... Bueno, Sauce ahí viven en Sauce. Pero después esquina, que vayan diferentes partes 2 o 3 días. Pero no solo que vea el daño que hacen los animales, sino que vea también el estado de lo que son los animales. El tema de la garrapata, que campos donde no había garrapata, ahora hay garrapata, pero por cuestión de los bichos estos que se andan moviendo, se mueven constantemente. Así que bueno, yo estaba en comunicación con el amigo Luis Monti, ahí me pasó 3 audios, pero hay veces que los audios del amigo Monti no, no se puede pasar, porque se enoja mucho con esta gente. Pero lo voy a escuchar personalmente, después lo vamos a llamar a Luis. Hola, buen día. Mi hermana está dando clase está haciendo actividades con libros. Dice,
Le mando un saludo a primero B del colegio secundario Presidente Arturo Frondizi de Paso de los Libres. Están haciendo se están quemando las pestañas, me dice mi hermana, con un cuestionario de historia. ¿Historia de qué? Me encanta la historia. Me encanta la historia. Los muchachos de primero B del colegio secundario Presidente Arturo Frondizi. A ver si alguien me manda un mensaje, me dice ¿historia de qué están haciendo? Si es historia argentina o historia universal. Bueno, la historia universal. Historia universal. Bueno, ahora lo voy a llamar a Cacho, que sabe mucho de historia. A mí, personalmente, lo que más me gusta, lo que me apasiona es la historia argentina. La historia argentina. El otro día me fui a la casa de mi secretaria y mi secretaria tenía en el piso así un montón de libros que estaba acomodando su biblioteca. Y un poco más, ya me fui a buscar la carretilla, le estaba por sacar todos los libros porque son libros de historia argentina escritos por historiadores que han convivido con los personajes de los cuales ellos escriben, ¿no? Yo tengo un libro de San Martín que está escrito por un colega de San Martín. También tengo un libro de Urquiza, que está escrito por un amigo de Urquiza. Esos libros ya tienen la hoja, el papel marrón, y si usted no lo trata suavemente, se quiebran la hoja. Así que... están estudiando historia universal contemporánea. Mirá, justo ayer estuvo acá presente un descendiente de Grecia. Cacho Sonson es descendiente de Grecia.